al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, parte fundamental de este espacio en el que hablamos sin pelos en la lengua. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía. Vicente, ¿cómo estás? Déjame echar un poquito para atrás. Buenos días. La verdad es que fíjate, antes de que llegue el maestro Jaime Hernández, que está por ahí atrás, y decirlo antes que para ahorrarte esa pena de decir que es el más viejo, el más antiguo corresponsal, me siento joven un poquito y es fin de año, se vale, el último viernes del año. Yo ya no sé si reír o ponerme a llorar. Mira, cuando veíamos a Ferriz de Compes y a la Raki y a la otra tipa que sale allí con ellos, yo dije, ya es lo máximo. Este tipo, pues sí, nos va a encarcelar y todos, eso incluye todos, ¿eh? La verdad, yo ya no sé. La verdad es que a la Raki o TV Atípica se convirtió, es comedia, pero muy mala comedia, pero además involuntaria, Vicente. Así que, no, la verdad están, pero aquello de Ferriz hablando sobre el algoritmo, la verdad es que era para morirse de risa. Pero esto está igual, no hay a cuál ir, Vicente, no hay a cuál ir. Verdaderamente es un chiste, es el chiste del año. Solo le faltó hablar sobre encarcelar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ya sabemos que en su momento una jueza ordenó o amenazó, amagó con encarcelarla. La verdad es que están salidos de toda realidad, pero pues los vamos a tener que aguantar un buen rato, Vicente. Así que buenos días, último fin del año. Mira, déjame agradecerte a ti, personal, no te lo digo a ti, lo he dicho aquí, a ti en público, a donde esté. Yo agradezco mucho que me hayas ayudado a salir. Tú, siempre lo voy a decir, tú, Julio Astillero, me ayudaron a salir de ese hoyo en el que estaba y que uno nunca sale porque los hijos son los hijos, pero siempre voy a estar agradecido contigo, con todo el equipo de Sin Censura, la verdad, pero en especial tú que estuviste ahí encima y ya haciendo un balance de año. Verdaderamente debo ser muy agradecido contigo, con Jaime, que hemos pasado grandes tardes, o grandes mediodías aquí en las mesas. Así que a todos, verdaderamente, Vicente, porque seguramente nos vamos a ver el lunes y el martes, pero pues prácticamente hoy empieza el último fin de semana del año, así que yo quiero ser muy agradecido contigo, infinitamente siempre, con todo el equipo de Sin Censura, Ceci, Don David, Toño, no dejar a nadie, verdaderamente nadie, porque han sido todos muy, muy generosos conmigo y eso me ha ayudado desde la muerte de mi hijo a superar. No sé si lo superas, no es la palabra, pero me ha ayudado a lidiar con tantos problemas mentales que me había metido en la cabeza, Vicente. Y este año es para agradecer. Además, pues mira, estas comedias involuntarias y malas, pero muchas gracias, Vicente. Y ahora sí, demos paso al más viejo de esta mesa, Vicente. Muchas gracias. Déjame aprovechar para responderle después de lo que tú has dicho, Paco. A El Güero, así se identifica, dice Vicente Serrano, con tu ausencia del programa, por eso ha bajado la monetización. O Josefina Martínez, que dice, es que Vicente abandona mucho el negocio. Eh, yo no sé si ustedes ya perdieron a su papá. Yo no sé si ustedes han pasado por problemas de salud. Pero como uno no es Superman, ni es el hombre verde Hulk, ni es el Capitán América, ni nada que se le parezca, les agradezco doblemente porque a pesar de mis ausencias, aquí siguen al pie del cañón. Uno solamente sabe con lo que tiene que lidiar aquí y aquí. Discúlpenme si no soy el todopoderoso, el siempre, el yo las puedo. Hay momentos en los que eh, uno tiene que dar un paso atrás o por lo menos detenerse para dar un paso adelante. A El Güero, que lo estoy leyendo, y a Josefina Martínez, gracias, aunque creo que son extremadamente duros con un hombre de carne y hueso como su servidor. Les acepto sus críticas, les acepto sus comentarios y les prometo que seguiremos desde aquí con el apoyo de Toño, con el apoyo de Ceci, de Don David, de Paco, de Jaime, de Sevilla, de Luis Guillermo Hernández y de todos los compañeros que en ocasiones nos ayudan a conducir
Y quiero decirles también que tiene sus dificultades, sus complejidades ser formar parte de un equipo tan pequeño. Miren, uno va a la mañanera, uno va a las reuniones, uno va a las conferencias de prensa, uno va a las tomas de posesión, uno va a los informes de gobierno. A veces no da la vida para todos, para todo. Entiendo que hay compañeros que tienen un equipo más grande, entiendo que hay compañeros que no se pierden sus transmisiones. Les ofrezco una disculpa, Josefina Agüero, por no cumplir con las expectativas que tienen de este servidor. Eh, Seguir echándole ganas, porque el día que me sienta Juan Camaney, el día que me sienta el Yo las puedo, la última Coca-Cola del desierto, ese día apáguenle y vayan a buscar otro canal. Yo aquí con toda la claridad, con toda la transparencia, con toda la honestidad digo, cuando he estado enfermo, cuando he estado deprimido por las pérdidas, a lo mejor ustedes no nos han acompañado en estos casi 15 años ya de sin censura, pero me ha tocado compartir desde la pérdida de mis abuelos con quien fui muy cercano, mis 4 abuelos, hasta la pérdida de mi padre. Y bueno, les ofrezco una disculpa si no he estado a la altura de lo que ustedes esperaban de su servidor como director y conductor de este espacio libre como el viento. Y no me estoy haciendo la víctima, simplemente estoy diciendo las cosas como son. Mi querido Jaime Hernández, hermanito de 1000 batallas, por largos años, décadas, dice Paco que eres el más viejo de la mesa, ya tú responderás como quieras, mi querido Jaime. Corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra y sobre todo, gran amigo y gran compañero que también habla sin pelos en la lengua. ¿Cómo estás, Jaime? Por cierto, que no se me olvide, nunca que se me olvide, conductor y fundador de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Pues ya que estamos en este plan de desnudar el alma, qué par de cabrones son ustedes, de verdad. Pinche Paco, ya me aventó, y claro, como uno no puede dudar del maestro Paco Cruz porque es un periodista que nunca falla, pues sí, soy el más viejo. Ya, no, pero no, ya en serio, ya que vamos en plan de desnudar el alma y como se trata, si me lo permites, antes de empezar, una cápsula reflexiva. Bueno, te estaba escuchando en la mañana y comparto muchos de tus sentimientos porque ciertamente ha sido complicado este año para todos los que ejercemos este oficio de youtubero. Pero mira, yo creo, la primera reflexión que yo haría es, uno, este terreno es muy movedizo y muy resbaladizo. Nunca es un modelo de negocios que todavía no terminamos de encontrar la cuadratura del círculo, a pesar de que gentes como tú, como Toño, como doña Ceci, ya llevan muchos años en esto y todavía hay veces que lo deja uno desconcertado porque dice, ¿qué está pasando, no? Entendemos cuáles son las explicaciones, a veces son las ganas de desmonetizar de forma gratuita, a veces son las ganas de YouTube o de Facebook de ponerse muy celosos a la hora de censurar, de quitarte de manera selectiva pues a gente, a suscriptores, ¿no? Pero yo creo en una cosa, yo creo que esto hay que mirarlo con un horizonte de más larga data, porque ciertamente la gente que está ahí, que espera que sigamos estando en la trinchera, pues va a seguir buscándonos, ¿no? Eh, esta mañana yo estaba escuchando a la presidenta y decía, refiriéndose a los comentócratas y a estos programas, que un día sí y otro también se dedican a denigrar, a atacar. Decía, bueno, pues déjenlos, pero el tema es que cada día menos gente los lee, menos gente los ve. Y como decía López Obrador, hay gente que va camino hacia la intrascendencia. Y a propósito de palabras que empiezan con in,
también habría que hablar de la ingratitud de ciertas gentes, ¿no? Y aquí yo coincido contigo. Hemos visto que en este periodo de pesca y repesca en los medios del Estado, en los medios del gobierno, ha habido una extraña selección de gentes que no necesariamente tienen experiencia, pero que sí de alguna manera comparten algún vínculo, algún nexo, a veces familiar, a veces emocional, a veces de tribu, son tribu del mismo pelaje. Y yo creo que hay que entenderlo hasta cierto punto, ¿no? Es mucha la ingratitud y a veces yo tengo la impresión, querido Vicente, mejor dicho, la hipótesis de trabajo, que en este proceso de entronización de la 4T, acompañando a Andrés Manuel López Obrador, los youtuberos fuimos una parte fundamental, fuimos una válvula de escape, fuimos la otra ventana a través de la cual la 4T pudo vender sus victorias, pudo cantar sus muchas batallas ganadas. Y ahora que entramos en una nueva fase, me he dado cuenta que el sistema que está cooptado por temas de familia, de influencias, de sectas, de tribus, desecha a unos y beneficia a otros. No es una queja, no es una queja. Pero lo que sí, yo sí creo es que hay mucha gente que ha convertido a los youtubers en una especie de Kleenex. Los utiliza para limpiarse, los utiliza para que los acompañemos en sus momentos de alegría y de tristeza, de bajones, para combatir campañas sucias, campañas guerras. Nos han utilizado de Kleenex y ahora ya no somos tan útiles porque fuimos hasta ahora una parte accesoria desde el punto de vista de esta gente. Pero yo creo que a juzgar por la trayectoria, a juzgar por el valor acumulado de los años, por el profesionalismo, por la experiencia y por el saber hacer un periodismo de verdad. Hay quien a veces pierde de vista a los periodistas de raza e incluso le temen un poco a los periodistas de raza porque le tienen miedo a esos periodistas por su independencia y le temen mucho a la libertad y a la independencia. No estoy, como tú dijiste, no se trata de chillar, porque como dice la canción, a chillar a otra parte. Simple y sencillamente estoy hablando de hechos, ¿no? La naturaleza humana es así. Hay gente que tú de forma muy generosa aupaste, cobijaste, yo entre ellos. Otros que ahora te dan la espalda o ni siquiera te quieren tomar una llamada de teléfono. Pero yo creo, ¿sabes? Yo creo que eso es parte del proceso y yo creo que las cosas al final terminan cayendo por su propio peso. En cualquier caso, que sepas que en este fin de año yo puedo decir, siendo el mayor, que ha sido para mí un privilegio coincidir contigo en este camino. Ha sido conmigo, y lo mismo que con mi gran y admirado Paco Cruz, a quien considero un periodista de raza, entrañable, profesional, honesto, Antonio, doña Ceci. Y yo me considero muy afortunado en que en este tramo de vida nos hayamos encontrado todos. Y sabes, yo creo que por eso mismo ya diría yo que hemos ganado bastante. Yo me siento muy afortunado de haber conocido a Vicente Serrano, un muchacho, un joven muy brioso, con mucha energía, capacidad de andar por aquí, por allá, cosa que yo ya no puedo hacer. A mí me da realmente, me emociona el tesón de doña Ceci, el tesón de Toño, de don David, de todo el equipo. Me emociona también la solidaridad de Paco Cruz, que es un buen ser humano, tan buen ser humano que por eso mismo es gran periodista. Así es que tratándose de este fin de año y con ánimo reflexivo, pues yo te agradezco igual, Vicente, porque tú estuviste y has estado conmigo en las duras y en las maduras. A muchos les consta cómo estuviste conmigo en las duras
Y en esta vida hay que ser agradecido, pero sobre todo, insisto, me congratulo y me emociona mucho el haber coincidido contigo, porque es todo, a lo mejor yo no sé si tengo más capacidad por mi vejez de ver el trasfondo de lo que está ocurriendo realmente en los medios, en este proceso brutal de recomposición de medios, donde es ya muy difícil encontrarte periodistas de raza, de periodistas bien formados, de periodistas honestos. Yo me siento muy afortunado de haberte encontrado en este tramo. Sé lo duro en la fase por la que has pasado, te entiendo, te comprendo y te invito, te conmino a que no te rajes, mi amigo, a que no te rajes. Sé que no te vas a rajar y que vamos a seguir en este 2025. Así es que te abrazo, hermano, y también un abrazo a mi querido Paco, a doña Ceci, a Toño y a todo el equipo de Sin Censura. Y qué cosas, ¿no? Cuando estabas convaleciente te decía lo mismo, no te rajes, cabrón. Y a Paco le decía, no te rajes, cabrón, y ahora me regresan el no te rajes, cabrón. Pero a ver, déjenme iniciar esta mesa de maestros, porque saben que los respeto, porque los admiro, pidiéndoles un balance, si se puede, una evaluación desde sus trincheras. Ustedes han sido, y lo hemos comentado en ocasiones, y a lo mejor las reflexiones que compartan aquí terminarán en el libro que estamos escribiendo. Ustedes han sido periodistas de teclear, de tinta, de arrastrar el lápiz, y ahora también terminan metidos en pues en esta selva digital, de inmediatez. ¿Cómo cierra este año profesionalmente, Paco? Voy primero contigo, después con Jaime, porque vemos tanto, ¿no? O sea, estaba, por ejemplo, leyendo la columna de Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE, dice, 2024 marca el fin de nuestro breve periodo democrático y sienta las bases de la transición al autoritarismo. Pienso en esto, ¿no? Y luego, ¿cómo verán Paco después de 50 años, Jaime después de otros tantos, 40, 50 años o más, no sé cuántos tengas, mi querido Jaime? Después de tantos años, ¿qué análisis pueden hacer? ¿Qué reflexión pueden hacer de todo esto que nos está tocando vivir, ¿no? Desde el lawfare, que es esta guerra legal, de estos medios corporativos exhibidos, desde estas noticias falsas en redes sociales que tienen impacto, pero también desde esta labor que al menos Paco, que ha publicado, Jaime, hago referencia a Paco, ha publicado libros y que le ha tocado entre la promoción de libros, comentar libros en redes sociales, en exponer sus investigaciones, ya no ni siquiera en radio abierta ni en televisión abierta, sino en estas benditas y malditas redes sociales. ¿Qué reflexión pueden hacer de este año que va cerrando? Por ejemplo, Paco. Mira, Vicente, Jaime, para mí verdaderamente es el año de la consolidación democrática. Verdaderamente sí lo es. Y es el año en el que le demostramos al viejo régimen que los cambios son posibles y que ya los conocemos. Hubo para mí décadas, porque desde 1984 puedo documentar que denunciaba la corrupción del PRI, denunciaba la corrupción de los panistas, este, en los que yo nunca pensé que íbamos a ver un cambio como lo vemos ahora. En 88, discúlpame, en 2018, y antes de terminar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, entramos en camino de una revolución de conciencias y, claro, con los frenos que representan personajes como Lorenzo Córdoba Vianel o Aguilar Camín, todos, es que el periodista que nombres a Raimundo Riva Palacio, a Joaquín López Dóriga, los dueños de los periódicos, al que pongas, de Juan Francisco Ili Ortiz, los Junco de Reforma, este, al que pongas, al que se ponga, no entienden, no han entendido a un país
Y es muy claro que no lo van a entender nunca porque se sirvieron de ese país y por décadas vivieron convencidos de que nos iban a controlar, hablo como lector, de que nos iban a controlar, que nos tenían bajo su dominio de, que, de la verdad. Nunca lo entendieron, nunca, no han sabido qué pasó o lo saben solo a través de sus bolsillos o de sus cuentas bancarias. El presidente López Obrador tenía una frase que me encantaba, decía, bueno, ya no son chayotes, ahora son transferencias bancarias. Y la verdad es esa. Entonces, para mí, mira, yo te decía, el triunfo de 2018 es fundamental, claro, porque López Obrador, y hablo específicamente del presidente López Obrador, derrotó al viejo sistema, ¿eh? Sí, como ningún otro personaje, derrotó al monstruo, derrotó a Carlos Salinas de Gortari, que se veía como el principal animal político en las últimas décadas, el hombre, el factotum al que todo mundo consultaba, al que todo mundo veía, el hombre más influyente del siglo, y cuando hablo de siglo no solo digo siglo XX, no, los últimos 100 años, incluido este 27 de diciembre de 2024, derrotó un sistema completo con un personaje que estaba en pleno en sus sentidos, a cabalidad, con todo el poder político de consultarlo por atrás, supo construir un movimiento para atraer a la gente, para enseñarle, para hacernos entender a que era posible un cambio. Y luego lo rematamos con 2024, el 2 de junio. Para mí eso es un cambio fundamental que la gente entendió. Falta algunas consolidaciones, por ejemplo, falta que la gente también eh, aprenda a dilucidar, a elegir, a escoger, por ejemplo, en YouTube, ¿sí? Pero eso lo va a hacer con el tiempo. Nosotros mismos nos vamos a ir definiendo, va a haber un proceso de selección natural que lleva tiempo, pero para mí ese 2024 ya en concreto es la consolidación de un cambio, es el aprendizaje que dejó. Yo te decía, había un monstruo político, un animal político que era Carlos Salinas de Gortari, y para mí, el 2 de junio pasado, fue la derrota de ese animal político por un hombre que es superior a él, que no es un animal político, no es un hombre, es uno de esos políticos que se dan cada 100 años y luego consolidado por una mujer que entiende, que sabe, que aprende y que está construyendo un gobierno diferente y que nos muestra que se pueden hacer cambios. Va a faltar mucho López Obrador. eh, yo siempre voy a agradecer porque fue un hombre que habló con la verdad. Falta atender violencia, pues sí, falta muchas cosas, pero a partir de 1946, cuando yo empiezo a documentar bien este país, podemos hablar de otro, pero 46 nunca habíamos tenido un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Cuando él decía que iba a ser el mejor presidente de la historia, la verdad que la gente pensaba un chiste, pero para mí es el de los presidentes civiles, no hay ninguna duda, y aunque su marca se va a ver después, pero este 2024 demostró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón. El país podía cambiar, el país había cambiado y el 2 de junio, primer domingo de junio, cuando fuimos a las urnas, fue la confirmación de que el presidente tiene razón, que va a haber muchos frenos, va a haber muchas cosas. Pues sí, el pasado no se muere tan rápido, ahí está vivo en todos estos personajes que se enriquecieron brutalmente, brutalmente, periodistas, dueños de periódicos, intelectuales. Hablé de Aguilar Camín porque hoy la presidencia, la presidenta lo menciona. Yo recuerdo mucho, por lo menos recibió a valor del peso de hoy 3,000 millones de pesos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Eso es una brutalidad. Yo te lo he comentado, lo comento abiertamente. A mí me tocó ver a los periodistas, muchos muy buenos, y hablo buenos porque eran buenos para escribir, vendidos, pero es otra cosa. Pero me tocó ver cómo recibían chayos, cómo se vendían, y siempre va a haber esas resistencias. El cambio lleva tiempo, la extrema derecha tiene dinero, la derecha nacionalista, la derecha confesional de este país. El presidente López Obrador decía que hay una derecha solamente y él la englobaba todo. Yo digo, no, sí hay muchas derechas, este, pero, pero finalmente va a haber resistencias, pero lo que se demuestra y lo que se demostró en este 2024 es que sí se puede cambiar,
que sí se cambia y que el país puede estar abierto a la democracia, aunque, como dijera Aguilar Camín, la democracia mató a la democracia. Yo te decía, pues son unos payasos, son una comedia involuntaria, pero la verdad es que lo que nos enseña López Obrador y lo que nos enseña ahora o nos muestra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que se puede cambiar y que nosotros somos parte de ese proceso fundamental de cambio, y en especial, por ejemplo, digo, Jaime y yo, que venimos de ese pasado que está ahí vivo, de ese monstruo que no termina por morirse, no lo va a entender, pero nosotros entendemos ese cambio y entendemos que Internet, y en este caso YouTube, ha sido un factor fundamental para educar, para enseñarle a la población que se pueden hacer cosas y que se puede y se debe hablar con la verdad y que uno Ah, puede vivir de esto decentemente. Así que para mí, 2024, Vicente y Jaime, es el proceso de consolidación de la democracia mexicana con todas estas resistencias que vamos a tener, pero que tenemos que aguantar hasta 2030 porque los cambios no son así de fáciles, son generacionales, pero yo digo, el país va por buen camino, allí va a haber otras resistencias, porque llega Donald Trump con otro discurso que para mí, más allá de imperialista, es un discurso nazi, pero tenemos una presidencia que aprendió, que entiende y que eh, ha, nos ha dado muestras en estas, desde el 5 de noviembre, que sabe cómo lidiar. Hay que esperar, pero me deja este 2024, Vicente, esas enseñanzas, que se puede y que aprendimos y que hay personajes como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que entienden el cambio y que lo van a hacer posible si nosotros lo apoyamos, Vicente y Jaime. ¿cómo ves tú, Jaime? Pues, híjole, es una pregunta muy interesante y compleja. Yo creo que Paco se ha asomado a las interioridades del sistema político y con ello también a las interioridades de una profesión como la nuestra. Eh, que yo llegó un momento, lo confieso, a lo mejor suena brutal, yo llegué a pensar que todos los periodistas, todos los informadores teníamos alma de putas, que nos vendíamos al mejor postor, ¿no? Y es cierto, hay muchos que se vendieron al mejor postor. Yo por fortuna, no es mi caso, no es tu caso, Vicente, no es el caso de don Francisco, no es el caso de muchos otros periodistas, pero por ser el más viejo de los tres, te puedo certificar que muchos cayeron en el camino. ¿Por qué? Porque ya no les valió la pena seguir batallando por la libertad de expresión, ya no les valió la pena seguir formando parte de una institución que un día sí y otro también los censuraba o los corría, les cortaba la cabeza, ¿no? Y yo, cuando ahora yo veo esta solidaridad de organizaciones para con periodistas, yo me acuerdo de mi época que a mí me cortaban la cabeza no sé cuántas veces. Por eso yo busqué como opción ser corresponsal en el extranjero, porque entendí que practicar el periodismo en México era una tarea bastante complicada. Por eso yo me fui como corresponsal y estuve 30 años fuera como corresponsal. Y estando como 30 años como corresponsal fuera, aprendí que la solidaridad era una palabra muy sobrevalorada en México, porque a mí me abandonaron en el extranjero. Yo estuve a punto de morirme un par de veces en coberturas en zonas de conflicto y nadie me ayudó. Yo me tuve que rascar con mis propias uñas. Mi esposa me rescató en un par de ocasiones de situaciones muy dramáticas. Y aprendí en el camino que en este oficio, si no tienes vocación, mejor no te dediques a ello, porque no vas a hacerte multimillonario, no vas a hacerte tan famoso como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, que eso es lo curioso. Yo llevo más de casi 40 y tantos años en este oficio, la mayor parte de él en la prensa escrita, y yo era uno de los periodistas menos conocidos, si me comparan, por ejemplo, con Joaquín López Dóriga, con Carlos Loret de Mola, con Lolita Ayala, con el que quieran ustedes, con Chumel Torres, ¿no? Y esto te da una idea de cómo en México, a lo largo del tiempo, ha previvido un modelo de negocios en el periodismo en el que cuenta más la espectacularidad, la basura, la mentira. Y últimamente, quizá porque ya estoy mayor y cuando uno es mayor se vuelve más cascarrabias e intolerante,
Últimamente yo veo las columnas políticas que publican todos y cada uno de los diarios en México y son una porquería, una porquería. Yo realmente no puedo mencionar una sola columna que valga la pena, ¿no? Y sin embargo, las tengo que revisar por cuestiones de disciplina, ¿no? Porque tengo que, ¿cómo puedo opinar de algo si no leo, no? Las columnas políticas es un manoseo constante de información a trasmano, una que otra vez surge una que otra perla que alguien que le prácticamente le aproximó al periodista. Por ejemplo, hay periodistas al servicio de empresarios, hay periodistas al servicio de políticos en el Senado, en la Cámara de Diputados. Yo formo parte de una generación en el que algunos de mis contemporáneos, como Raimundo Riva Palacio, como Francisco Garfias, se enriquecieron, y cuando yo venía a México de visita, me recibían con sus choferes, porque tenían choferes, cambiaron de esposas, se buscaron esposas más jóvenes, en fin, es una forma de vivir y entender la vida y entender este oficio, ¿no? Y ahora mismo, pero yo recuerdo, fíjate, estoy hablando desde principios hace como casi 40 años, yo recuerdo que desde aquel entonces, yo cuando venía a México y visitaba el Excelsior, que era el entonces el periódico que me pagaba, yo ya experimentaba esta sensación de derretimiento de la realidad, como que la realidad se estaba derritiendo y yo no estaba muy seguro en ese momento, pero lo que estaba pasando es que estaba cambiando todo, todo, a una velocidad pasmosa. El modelo de negocios surge, imagínate, yo me inicié como reportero y enviado especial con el Telex, surge el fax, surge internet, surge el correo electrónico, surge la transmisión punto a punto. Y ahora, como viejo youtuber, tengo que estar aprendiendo continuamente cómo manejar softwares, cómo manejar todo, porque si no, te quedas atrás, ¿no? Entonces, yo creo que en muchos sentidos, y con esto quiero terminar para no extenderme mucho, para los que nos hemos dedicado a este oficio, yo podría decir que en muchos sentidos somos supervivientes de muchos naufragios, ¿no? Muchos naufragios. Y hay un libro extraordinario de Fernando Pessoa, que a mí me encanta, que se llama El libro del desasosiego. Y a propósito de naufragios y de las muchas veces que tanto Paco hemos sobrevivido a naufragios del corazón, hemos sobrevivido a naufragios profesionales, hemos sobrevivido incluso a naufragios de la razón, cuando hemos tenido la sensación de que enloquecemos por los problemas que se nos acumulan y bebemos todos y al final nos recuperamos, nos recomponemos y sobrevivimos a un naufragio más, ¿no? Y por eso me gusta ese libro de Fernando Pessoa, porque dice lo siguiente, dice, el problema de los naufragios, como alguna vez dijo Fernando Pessoa, es que el haber sobrevivido a un naufragio o a una batalla es que para estar ahí se tuvo que estar ahí. Lo malo, según el propio Pessoa, es que para estar ahí se tuvo que estar ahí. Nadie sabe lo que implica un naufragio del corazón, de la razón o profesional hasta que pasa por uno. Y yo creo que lo importante es no sucumbir, saber sobreponerse, saber recomponerse y al mismo tiempo esta continua lucha para sobrevivir y escapar de los naufragios. Sabes que en estos momentos es cuando tú, en los momentos más oscuros de tu vida, es cuando conoces a los amigos de verdad, conoces a los mediocres de siempre, a los envidiosos de siempre, y creo que esa es una de las pocas ganancias que uno tiene que sacar del naufragio. Así es que yo creo que estamos viviendo una de las épocas más oscuras en el periodismo mexicano, en el periodismo escrito. Las columnas son un asco, la televisión no se diga, la radio es una porquería. Y yo creo que mucha gente por eso sigue todavía apostando por redes sociales, porque no hay otra, no hay otra. Así es que yo creo que hay muchas razones para tener la esperanza en el futuro y además pensar que si hemos sido capaces de superar otros naufragios,
también vamos a ser capaces de superar esto, queridos amigos. Qué bonita reflexión, mi querido maestro Jaime Hernández. Oigan, pues le entramos a lo que te truje, chencha, decía mi nana, que en paz descanse. Oye, Paco, me acordé mucho de ti con esto de, pues no es el albazo que intentó dar el IFT, que es uno de los organismos autónomos que va a desaparecer, como se había ya anticipado. Yo creo que es más como en el año de Hidalgo, ¿no? Ya nos vamos y a ver qué sacamos, ¿no? Este intento de el IFT de repartirse lo que quedaba por repartirse del espectro radioeléctrico en el país, y dice la presidenta, a ver, obviamente la presidenta no lo va a decir, lo digo yo, a ver, cabroncitos, vamos poniéndonos en serio, ¿no? Pero si los dejan, como la canción, mi querido Paco, se van a llevar hasta la taza del baño. Y por eso me acordaba mucho de ti. No es al vaso, es parte de este año de Hidalgo. Ya saben que se van y andan en la repartidera, Paco. No, Vicente, sí, para mí eso representa, ayer que lo platicaba la presidenta, yo digo, pues están haciendo lo que les enseñó el PRI, lo que les enseñó el PAN, el año de Hidalgo. No hay que dejar nada, hay que llevarse todo. Pero mira, esto un poco peor, Vicente, porque además le quisieron ver la cara a la presidenta de la República. No solo que se quieran llevar todo, es que hay un intento de año de Hidalgo en la misoginia. Es una presidenta, no se va a dar cuenta de nada, es una mujer ignorante, ya nos vamos, nos va a pasar por alto. Si hay una actitud de avasallar a una mujer que acaba de tomar la presidencia de la República. Hay una actitud de robo, de pillaje, todo junto, pero de menosprecio a un nuevo gobierno que propuso y avaló el Congreso de la Unión una serie de cambios. Para mí todavía es más grave, lo del año de Hidalgo siempre fue gravísimo, porque se llevaban todo, perdón, y no dejaban nada. Esa era la enseñanza de los priistas. Cuando te vas, llévate todo y el que llegue, que se las arregle como pueda, porque somos del mismo partido y no va a pasar nada. Pero aquí hay un intento de avasallar a la presidenta de la República, de verle la cara, de tomarle el pelo, cuando ya se había anunciado la reforma al sector eléctrico y la desaparición se había promulgado la desaparición de los órganos autónomos y se había establecido para qué servían los órganos autónomos. Así que hay un intento, te digo, para mí, no solo de el año de Hidalgo, de robar lo que pudieran seguramente, y eso es especulación, pero es válida sobre la historia, cuánto recibieron por aprobar, porque son cientos, son más de 1000 de concesiones las que aprobaron antes de irse. ¿Cuánto recibieron? ¿De quién recibieron? Entonces, ¿eso qué es? Pues te digo, eso es pillaje de siempre, pero es el intento de verle la cara a la presidenta de la República, es el intento de avasallarla, es una especie de misoginia y el machismo, todo al mismo tiempo, vas que se conjuntaron todos ahí. Así que ayer que escuchaba a la presidenta y yo decía, pues la presidenta, mira, habla suavecito, habla lindo, pero da unos golpes que esos fueron ganchos al hígado dirigidos directamente a la comisionado presidente del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el cuarto y último, pero fueron un golpe directo. La presidenta le dice, no me vas a ver la cara, cabrón. Ninguna de las concesiones se va a aprobar, todas se van a echar para atrás. Así que si alguien de aquellos beneficiarios sacó dinero, lo va a perder todo. Así que es gravísimo lo que pasó, lo que hizo la IFT. ¿Por qué? Porque te digo, fue no solo el pillaje del año de Hidalgo, es todo lo que representa intentar verle la cara a la presidenta de la República. Y eso es doblemente grave y además vernos la cara a nosotros que estamos pendientes de todo, no como comunicadores, a la sociedad en su conjunto, que el 2 de junio fue a votar para decidir por un cambio en este país. Así que esto que hizo el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, es doblemente grave, Vicente, y así se debe castigar. Bueno, pero hay que esperar primero
pero ayer fue clara la presidenta que para mí dio un gancho seco al hígado y al mismo tiempo noquea a la IFT. No me van a ver la cara, le dijo la presidenta, y estos tipos, así para mí, así es de grave la cosa, porque no es una concesión o dos. ¿Qué veían estos tipos? Todo el espectro de radiocomunicaciones, telecomunicaciones, internet, todas esas concesiones. Entonces se quisieron agandallar, pero te digo, al mismo tiempo, verle la cara a la presidenta de la República, Vicente. Así es. Déjame ir poniendo algunas cositas en la mesa, Jaime, para que te sirvas junto a Paco este tema. Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, en momentos en que Electra saca las acciones de la bolsa de valores, la privatiza porque las cosas no van bien en la empresa de Ricardo Salinas Pliego. ¿Con qué cara Salinas Pliego hace una evaluación de la inversión del Estado en Mexicana de Aviación? Dice que no funciona ni funcionará? A ver, cabrón, en el peor momento nos quieres dar clases de empresario. Y por cierto, estaba viendo algo que comparte Ceci en nuestro chat. La prensa asociada en Noticias de Último Minuto señala que en Estados Unidos se vio casi un 20% de incremento en personas sin techo, en personas sin hogar, en los llamados homeless, ¿no? 18.1% de incremento este año, más de 770,000 personas fueron contadas entre las personas sin techo, entre los indigentes en Estados Unidos, mientras que del lado mexicano, para aquellos que dicen que la 4T no funciona para los empresarios, la riqueza de Slim y la REA equivale a la de 334 millones de pobres en Latinoamérica. Ah, por cierto, otra nota que estaba leyendo, ahí las voy a ir dejando para que ustedes se sirvan, mi querido Jaime, mi querido Paco. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo una aplicación más estricta y efectiva de la ley fiscal en comparación con sexenios anteriores. O sea que el SAT, el organismo administrador de recaudación, reveló que pagaron más impuestos los grandes empresarios, los grandes millonarios, pues la recaudación pasó de 1.2 billones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, escuchen bien, a casi triplicarse, a 3.5 billones con Andrés Manuel López Obrador. ño que ño, mi querido Jaime, te dejé algunas joyitas ahí para que te sirvas, maestro. Sí, mira, yo creo que lo que ha dicho el maestro Paco es brutal y creo que es suficiente, ¿no? Y, lo único que yo añadiría es que me ha encantado el manotazo que dio la presidenta sobre la mesa. ¡Wow! Me encantó, me encantó. Dice, ¿qué se creen este grupo de gentes de este comité? Esto lo controla el Estado. Esto lo controla el Estado, se acabó los días en que un grupete de amigos decidían por todos, de espaldas al Estado, de espaldas a la nación. Me encantó ese golpe de mano sobre la mesa. Y hay que decir que todavía no se conocen, o por lo menos no se han dado a conocer, las identidades de estas empresas que a mí me gustaría mucho conocer. Se especula que son gente que tiene muchos intereses en la famosa ampliación de la banda 5G, pero también radio y tele. Entonces, vamos a ver si se desvelan las identidades. Yo creo que sí, ojalá. Pero me ha encantado este golpe de mano de la presidenta. Y esto confirma que ya estamos en una nueva época. Pasando al tema de, yo quisiera también hablar de esto que tú mencionas, querido Vicente, de Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que el problema de Ricardo Salinas Pliego es que ya está desquiciado completamente, ¿no? Primero lo vemos en un mensaje a la nación, como si fuera el rey Felipe VI de España, en este mensaje a la nación: queridos mexicanos, hoy hemos tenido un gran año y a pesar de las dificultades tengo que decirles que todos tenemos que saber dónde está el bien y el mal, dónde está la justicia y la injusticia. Dices, pero ¿este de qué va?
¿no? Y es un personaje que no solamente es un pésimo empresario, sino que ya no sabe finalmente quién es. Ha terminado prácticamente su identidad por disolverse en esta nueva realidad de la 4T. Antes sí sabía quién era. ¿Por qué? Porque era compadre, amigo de políticos del PRI, del PAN, se servían con la cuchara grande. Ahora ya no. Y además es interesante cómo Salinas Pliego se ha convertido prácticamente en el muñeco del pum pim pam, ¿no? En las mañaneras. La presidenta, por más que intenta no dañarlo más, pues lo único que acerta a decir es que va a tener que pagar sus impuestos y se acabó. El tipo ha ido en búsqueda de sí mismo, quizá en Argentina, quizá a lo mejor Javier Milei le dice quién es, pero no termina de aclararse, regresa aquí creyéndose el rey Felipe VI de España y ahora reaparece como, según él, un experto en aeronáutica, ¿no? Pero de lo que pierde de vista, y qué bueno que en las mañaneras de esta semana, la presidenta o el responsable de Mexicana de Aviación hizo una presentación muy interesante de cómo va esta empresa, una empresa al que muchos le vaticinaban una derrota, malos augurios, primero porque no fue capaz de hacerse en el tiempo corto con una flotilla de aviones, Boeing no se las pudo dar, y México buscó por todos lados hasta que Brasil le dijo, venga, aquí tenemos una flotilla de aviones, te vamos a respaldar, aviones que son de última generación, fantásticos, las rutas ya están cubiertas hacia Tulum, ya hay pasaje vendido, que ha pasado lo mismo con el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto del AIFA, han ido más allá de todas las expectativas. Y yo creo que esta gente sigue viviendo o tratando de vivir de espaldas a la realidad, porque esta realidad está literalmente en un estado de negación completamente pernicioso, porque no les conviene realmente aceptar esta nueva realidad en la que el Estado, fíjate, ¿quién lo iba a decir? El Estado mexicano ha demostrado ser un gestor más eficaz de aeropuertos, de líneas aéreas, de trenes. ¿Quién lo iba a decir, no? Aquellos que han dicho que no, que López Obrador, que Claudia son comunistas, pues se han convertido unos gestores muy eficaces del Estado mexicano. Está, yo creo que surgiendo esta nueva fórmula que le llaman ellos humanismo mexicano, yo le llamo, como hicieron los chinos, ¿no? De capitalismo de Estado, porque no le han cerrado la puerta al libre mercado, todo lo contrario. Y yo creo que es fascinante. Ahora, quisiera también añadir a esto una reflexión que yo creo que es necesaria porque tiene mucho que ver con nuestros migrantes, con la campaña que se ha dado a conocer del famoso botón de auxilio o botón de pánico. Y yo aquí tengo que hablar como periodista viejo. A mí me provoca algo de, ¿sabes? Se me revuelven las tripas y te voy a decir por qué, les voy a decir por qué. Por cierto, hoy leí una columna, a propósito de las columnas que se han convertido en una porquería, leía una columna de Leticia Robles de la Rosa, que es una periodista muy conocida ahí en la Cámara de Diputados y Senadores. Es una periodista que maneja muy buena información porque tiene bastante proximidad con los políticos de la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, hoy leí una columna en la que prácticamente no, hace un recuento de fin de año en donde ella dice que estamos asistiendo a un fin de año en el que prácticamente se ha terminado, está a punto de terminarse el gran Estado que nació con la globalización, con el libre mercado, se vanagloria por las obras de Carlos Salinas de Gortari, o sea, en pocas palabras, le rinde tributo al neoliberalismo, ¿no? Y entonces uno dice, Dios mío, qué tristeza escribir, uno, porque tienes compromisos económicos con alguien o porque realmente ignoras el entorno que te rodea, ¿no? La nueva realidad. Es increíble la forma tan desconectada en que están ahora muchos columnistas y periodistas. Y entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, en esta ayuda, en este contexto en el que una reportera le echa porras al antiguo régimen,
y en la que el gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, tiene que crear un botón de pánico para que los migrantes lo aprieten, el consulado se entere, los puedan de ayudar de alguna manera. Pero hay que reconocer que esta ayuda va a ser limitada. Qué bueno que el gobierno mexicano está actuando. Yo estaba viendo esta misma semana en el programa, hablamos de cómo todos los gobiernos fronterizos están creando refugios, todos. La Secretaría de Gobernación está coordinando esfuerzos de gobiernos estatales, de la Guardia Nacional, para recibir y atender a estos migrantes que van a ser expulsados en refugios que no son los refugios que reciben a los migrantes que van de sur a norte. Van a ser refugios creados ex profeso para aceptar a gente que van a ser expulsados. Y están creando refugios para mujeres, para hombres, para matrimonios, para familias, incluso para niños, niñas y adolescentes niñas y niños adolescentes. Bueno, así de empeño le están poniendo el gobierno de México. Pero uno reflexiona y dice, a ver, para empezar, imagínate todo lo que implica esta expulsión de mexicanos que no tuvieron más remedio que irse. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿cuánta gente se vio obligada a abandonar el campo? Es impresionante. El campo se abandonó. Unos se vinieron a refugiar en los cinturones de miseria de las ciudades y otros no vieron más alternativa que irse y emplearse en los campos de cultivo de California, de Nuevo México, en fin. Es decir, el tratado comercial aceleró el proceso de segregación económica, convirtió a los agricultores de Estados Unidos en los patrones, ¿eh? Y a los campesinos mexicanos que tenían algunos ejidos, tierritas, en esclavos de estos nuevos campos de cultivo en el norte, que tienen subsidios multimillonarios, y es realmente penoso ver que esta gente que se vio obligada a emigrar por el Tratado de Libre Comercio y el daño que le hicieron al campo mexicano, se vio expulsada literalmente hacia el norte, ahora la quieren expulsar hacia el sur. Es brutal, es brutal. Y yo entiendo la buena fe del gobierno de México, pero a mí me duele mucho mi gente, ¿sabes? A mí me duele el desentrañamiento, porque imagínate, son gente que se desentrañó de su raíz, de su tierra, sin olvidarla, se fue, planta su raíz ahí, crea su negocito, crea su trabajo, crea raíces. Ahora la vuelven a arrancar de ahí para expulsarla nuevamente. ¿Y qué puede hacer el gobierno de México? ¿Qué puede hacer? Nada más que crear un botón de pánico, nada más que crear refugios. Y yo creo que, y claro, esto rebasa a cualquier gobierno. No es una crítica al gobierno de Claudia Sheinbaum. Crítica sería que la mujer, la presidenta, se estuviera desentendiendo del caso. Lo que estoy tratando de decir, que por más buena fe, por más buen empeño del gobierno mexicano, realmente hacer frente a esta tragedia, a este drama, es muy complicado, muy complicado. Y yo creo, y me gustó mucho lo que dijiste tú, Vicente, y lo que dijo Antonio. Qué bueno que programas como Sin Censura se dan cuenta, se percatan de la profundidad de este drama y saben que hoy más que nunca tiene uno que estar con los migrantes. Es importante estar con los migrantes y de ahí de la importancia de mantener vivos estos proyectos informativos, porque a través de estos proyectos son una ventana formidable para lo que piensa la gente, que nuestra gente que está en Estados Unidos o en el extranjero. Pues los empresarios como Ricardo Salinas Pliego podrían empezar con ayudar y no cobrar tanto para las remesas que envían los paisanos hacia sus países. Pero al final, esa es solamente mi opinión. Yo no soy un capitalista salvaje como Ricardo Salinas Pliego, que ve la tempestad y en lugar de ayudar, se quiere seguir fregando a los paisanos. Una última ronda para cerrar con el tema, comentario, opinión, reflexión que gusten. Maestro Paco Cruz, después Jaime, y le agradezco a Víctor Aramburu que ya está en el sistema esperándonos generosamente por su paciencia. Paco. Mira, Vicente, Jaime, hay que para mí cerrar, por ser último fin de semana del año,
hablábamos de las cosas que nos deja 2024, pero yo digo, nos deja desde diciembre de 2018, que para mí es una prolongación del cambio. Y hablando a propósito de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, lo que nos deja es que eh, a la llegada de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la consolidación de Claudia Sheinbaum Pardo, se visibilizó a los multimillonarios mexicanos hasta antes de la llegada de la 4T. ¿Estos a dónde vivían? Vivían ocultos. Su riqueza estaba oculta en todos lados, estaban alejados de la violencia generalizada de este país, vivían en burbujas, estaban alejados de las convulsiones que desde hace por lo menos 7 lustros sacuden al país. ¿Y a dónde los leíamos? ¿A dónde los veíamos? Nada más en la prensa en la prensa rosa, en las secciones de sociales, en el jet set. Conocíamos, por ejemplo, yo recuerdo mucho alguna vez que vi el yate de la familia Bayeres, 140 millones de dólares, la boda del hijo de Slim, que fue una gran maravilla, los tequilas exóticos de Jorge Hank Ron, con un falo de burro, o sea, todo eso lo conocíamos en la prensa rosa, fíjate, estoy hablando no de, en la prensa rosa publicaban todo esto, pero lo leíamos por morbo, no solo no por saber quiénes eran, no nos sabíamos que era la familia Slim, lo que eran los Bayeres, los Hank Ron, Hank González, pero los conocíamos por la nota rosa, y ellos estaban protegidos por mansiones amuralladas, no tenían circuitos sofisticados de circuitos de cerrados de televisión, cercas eléctricas, colonias a las que nunca podemos entrar, y los viejos patriarcas eran como algo que veíamos, incluso hay quienes lo romantizan todavía, y lo que nos deja este año como reflexión y toda la 4T es que esos hombres pueden visibilizarse, y ya tú dices, por lo menos 2 de ellos son dueños de una riqueza de 300 millones de personas en el mundo, así que lo que debemos ver es eso, es que el cambio que iniciamos en diciembre de 2018 y ahora consolidamos con Claudia Sheinbaum Pardo, es que visibiliza a estos tipos que chupan la riqueza de los países y que verdaderamente no tienen fortuna. Eso no significa talento, sino que tienen habilidades de robar y eso quiero decir, o de pillaje a través de amistades públicas, a través de amistad con legisladores, con ministros, y lo único que aprendieron fue el arte u oficio de administrar su riqueza a través del pillaje. Y eso nos deja, y hoy podemos saber quién es verdaderamente Raúl Salinas Pliego, Carlos Slim Elú, Germán Larrea Mota Velasco, y cada uno de los 15 multimillonarios que hay en este país. Así que para mí es importantísimo 2024 porque podemos visibilizar a cada uno de ellos y empezamos a tomar conciencia de que no son superhombres, de que no son héroes en este país y de que su riqueza es producto de ese pillaje, de una tradición familiar de hacer componendas con grupos políticos dominantes y que si ellos incrustaron a sus cachorros en las riquezas fue por eso, porque tuvieron facilidad para robar a través o para saquear el país a través de las amistades políticas. Así que es bien importante y eso hay que agradecerlo porque le pudimos poner rostro a cada uno de los multimillonarios de este país y pudimos saber de dónde verdaderamente viene su riqueza, Vicente, Jaime. Querido Jaime, ¿con qué cierras tú? Yo quisiera cerrar con una reflexión de todo lo que se nos va a venir en 2025, que va a ser en muchos sentidos continuidad. En este último tramo de 2024 ya sabemos que las guerras no se decretan como cortando un listón para inaugurarlas o clausurarlas. Y está conectado con el tema de nuestro oficio. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo en nuestra era moderna hemos visto
un genocidio en directo como el de Gaza y Cisjordania. Hemos visto una guerra provocada en buena medida por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en las fronteras de Rusia. Son dos fenómenos que nos tienen realmente al borde del precipicio: la invasión en Siria, la guerra que Estados Unidos impulsó en Sudán, en Libia, en Siria. El año que viene va a ser un año muy, muy impredecible en muchos sentidos. Y tenemos también para el mes de enero programado como plazo último lo que va a ser la Suprema Corte en el caso de la red social de TikTok. Estados Unidos no ve con muy buenos ojos a la red de TikTok porque es una red que gracias a ella, en buena medida, hemos podido asistir a este genocidio en directo en Gaza y Cisjordania. TikTok se ha convertido en el adversario número uno de los grandes medios corporativos que callan muchas cosas. Lo mismo ocurre con las redes sociales, con los programas de YouTube, como ocurrió en el caso de México. Y ante esto, habría que decir, Vicente y Paco, que estamos nosotros en una posición bastante complicada. ¿Por qué? Porque los dueños del dinero, los dueños de la riqueza corporativa, de estos oligarcas que siguen ganando inmensas cantidades de dinero, lo último que les interesa es que programas de YouTube donde se dice la verdad sigan prosperando dentro y fuera de Estados Unidos. El papel que jugaron los medios alternativos, por ejemplo, en la lucha por reestructurar el aparato judicial fue clave, fue clave. Y yo creo que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, yo creo que aún no termina de entender la importancia de las redes sociales, que han estado a la altura de las circunstancias, no solo por encima de muchos medios corporativos, incluso medios del Estado. Entonces, yo creo que enfrentamos una batalla cuesta arriba. No es que quiera que se desanimen, pero quiero que lo tengan presente, simple y sencillamente. Enfrentamos a gente que tiene mucho dinero, gente incluso del sector mediático de izquierda progresista, que no nos ve con buenos ojos, nos ve como una amenaza. Entonces, yo creo que tenemos que tener en mente esto, ¿no? Que en este proceso de recomposición del modelo mediático en México y en todo el mundo, hay que dar la batalla todavía. Yo espero tener las energías y el tiempo suficiente para dar la batalla. Espero que sigamos nosotros siendo aliados en ese sentido. Y también habría que pensar también en que este gobierno tiene que, por primera vez, ojalá que la presidenta entienda que es importante ya de una vez por todas que se abra paso la cultura de la rendición de cuentas. Ya basta de tanta impunidad. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántos nos quejamos? Y tú fuiste, Vicente, una de las gentes que le dijiste al presidente, una de las pocos periodistas que se atrevió a decirle al presidente: señor presidente, ¿qué pasa con este caso? ¿Qué hay con este dinero? ¿Me entiendes? Y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tendría que tener en cuenta que si por algo triunfó la 4T, fue porque tenemos sed de justicia, sed de rendición de cuentas. Ya basta con que unos desaparezcan en lo oscurito. Por ejemplo, yo necesito saber quién viola el vaso en el tema de IFT. ¿Quiénes fueron las empresas beneficiarias? Necesito que haya rendición de cuentas en el caso de Ricardo Salinas Pliego. Así es que yo creo que tenemos que tener en cuenta que vamos a estar en serias desventajas frente a esta batalla para exigir rendición de cuentas, sobre todo teniendo frente a nosotros a una red de medios corporativos y también del Estado que de alguna manera, pues a veces les cuesta mucho trabajo entender al pueblo qué es lo que está exigiendo, queridos amigos. Así es, estoy de acuerdo contigo, mi querido Jaime, y prometo que a la brevedad, cuando regrese a la mañanera, el tema será cuál es el futuro en este en este segundo piso de la cuarta transformación en la relación con los medios, porque
seguimos teniendo a esos medios golpeadores en la lista de los medios que más reciben dinero de la publicidad oficial. Soy terco, soy muy, muy terco y será ese un tema que seguiré abordando. Mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos con la invitación para esta audiencia de Sin Censura? Pues los espero a partir de las 14 horas, hablaremos de estos temas. Ha sido un placer verte, saber que estás mejor, querido Vicente, cuídate por favor. Abrazos a doña Mina, dile que le mando un besazo a doña Mina. No te me pongas celoso, no te me pongas celoso, por favor. Un besazo a doña Mina, un besazo a tu hijo y que se la pasen súper, súper en este fin de año. Y pues ya nos veremos en el año que entra, ¿no? Y mi querido Paco, sabes que te aprecio, sabes que tengo una enorme debilidad por ti, por ser tan buen humano y por ser tan buena persona. Los abrazo a los dos. No dejen de seguirme en mis redes sociales, @Jaime Journo. Y en No Apto para Cínicos en YouTube a las 2 de la tarde, a las 14 horas tiempo de la Ciudad de México, para que no se pierda los comentarios del maestro Jaime Hernández. Querido Paco, pues yo sigo invitando a la audiencia para que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que también te sigan en redes sociales, Paco. No, Vicente, no, primero mira, déjame decirte, se me había pasado justamente el martes me entregaron una nueva reimpresión de Las Damas del Poder y nueva reimpresión de García Luna, El Señor de la Muerte. Está calentita, acaban de salir los dos, pero antes de irme también, mira, nunca hablamos, le mandamos un abrazo a Madame Kika, pero se lo mando hoy, aprovecho. No es que la obviemos, es de pronto a uno le gana la emoción con la información, a todos los moderadores del chat, a toda la familia Sin Censura. Yo les dejo un abrazo, sé que Jaime lo hace extensivo, no los obviamos porque estamos metidos en la información y uno no piensa otra cosa, pero un abrazote para todos. Ceci, don David, saben, Toño, la estima de familia, va de familia. Para ti, ya sabes, Vicente, un abrazote para este fin de semana. Seguramente nos vamos a ver el lunes, martes. Y para Jaime, ¿qué puedo decir? Que nos vemos al rato y No Apto para Cínicos. Un abrazote también para todos. Muchas gracias, Vicente, y tengan buen fin de semana, por favor, a toda la familia Sin Censura. Y yo, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, maestros, el maestro Francisco Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández, hablando en Sin Censura. Gracias, estamos al pendiente.